Listo, entonces como les comentaba, hoy día vamos a ver lo que es hidrostática 1 y 2. En sí vamos a hablar acerca de puntos claves que puede que venga en su examen y también algunas definiciones que deben quedar ya como base para lo que para los cursos que vengan en un futuro, sobre todo fisiología, porque en sí este curso de física lo enfoca más que todo como una introducción a la fisiología, así que atentos con eso y bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar con lo que es hidrostática 1. Primero vamos a ver o vamos a definir qué es hidrostática. Como la misma palabra lo dice, hidro viene de agua y estática viene de sin movimiento, ¿no? Por lo tanto, la hidrostática que va a estudiar me va a estudiar los fluidos en reposo o los fluidos que no estén en movimiento y las fuerzas sobre las que van y las fuerzas que van a afectar a estos fluidos. Entonces, ¿un fluido qué vendría a ser? Un fluido vendría a ser la materia que, valga la redundancia, puede fluir. Es decir, que puede pasar o puede trasladar su masa de un lugar donde haya mayor presión o un lugar donde haya mayor cantidad a otro lugar donde haya menor presión o menor cantidad. Esto ya lo habíamos visto en la parte de gases, que para que se dé una adecuada difusión, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber una diferencia de presiones. En el caso del oxígeno, a nivel alveolar, la presión alveolar de oxígeno debía ser mayor a la presión capilar para que el oxígeno pueda pasar del alveolo a los capilares sanguíneos. Y viceversa, en el caso de las venas, perdón, en el caso de del CO2, el CO2 tenía que tener mayor presión a nivel capilar y menor presión a nivel alveolar, para que de esta manera el CO2 pase de los capilares sanguíneos hacia el alveolo y pueda ser expulsado, ¿no? A través de la expiración. Entonces, es de esta manera que los fluidos pueden trasladar su masa. Vamos a tener diversos fluidos. En este caso tenemos los líquidos y los gases y plasmas. Debemos mencionar también que los fluidos van a tener unas fuerzas cohesivas que van a mantener unidas sus moléculas, y dependiendo de estas fuerzas vamos a ver qué tan fácil va a ser que se desplace este fluido. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, vamos a ver que los líquidos van a tener las fuerzas cohesivas muy débiles. Entonces, como son fuerzas muy débiles, lo que va a pasar es que los líquidos pueden trasladar su masa con mayor facilidad. Es por eso que los líquidos pueden mantener la forma del recipiente en el que se encuentren, porque sus fuerzas cohesivas son muy débiles y esto permite poder facilitar el traslado de su masa y la adaptación de acuerdo a la forma del recipiente, ¿no? Y luego tenemos los gases, que los gases carecen de fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas, de fuerzas de cohesión. Entonces, como los gases carecen de fuerza de cohesión, no van a tener una forma como tal, y es por eso es que vamos a encontrarlos sin una forma específica, ¿no? Y de igual forma tenemos los plasmas también. Entonces, fluidos, líquidos, gases y plasmas. Por otro lado, vamos a ver un concepto que es bastante preguntado en los exámenes sobre lo que es un fluido plástico. Un fluido plástico en sí va a ser un sólido que tiene propiedades de fluido. Es decir, que si tú ejerces la fuerza o la presión necesaria sobre este sólido, tú puedes generar que éste cambie su forma y pueda trasladarse, ¿no? Los ejemplos más clásicos de de fluido plástico es el plomo y el vidrio. Así que no se olviden, si les preguntan en su examen, es un sólido con comportamiento o con propiedades de un fluido. Si les ponen plomo, sería la respuesta plomo. Si les ponen vidrio, sería la respuesta vidrio. Si le ponen ambos, ahí ambos serían la respuesta. Sin embargo, más adelante vamos a ver en qué circunstancias el vidrio va a ser la única respuesta. Pero hasta el momento quédense con eso. El fluido plástico puede ser plomo, puede ser vidrio principalmente, y vendría a ser un sólido que tiene un comportamiento o propiedades de un fluido. Es decir, que tú ejerces fuerza sobre este fluido o ejerces presión, este va a poder desplazarse. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver este pote de ketchup. Cuando tú tienes tu ketchup y lo pones en el refrigerador, después de cierto tiempo tú quieres volver a usarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Que usualmente si tú lo pones boca abajo, no va a salir nada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a estar comportándose como si fuera un sólido.
En cambio, si tú comienzas a agitar el pote o la botella, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el fluido, en este caso el ketchup, va a comenzar a desplazarse y de esta manera va a poder salir. No estoy diciendo que el ketchup vendría a ser un fluido plástico, sino es que más que todo una forma o un ejemplo en el cual podemos ver, ¿no?, cómo se comportan los fluidos plásticos. Entonces, resumiendo, tenemos que la hidrostática estudia los fluidos en reposo. Un fluido vendría a ser la materia que puede desplazar su masa. Los líquidos tienen fuerzas cohesivas débiles, los gases carecen de fuerzas de cohesión, y los fluidos plásticos vendrían a ser sólidos que tienen propiedades de fluidos. Ejemplos: plomo, vidrio. Ahora vamos a ver otro concepto bastante importante porque eso nos va a ayudar a comprender lo que es la presión arterial más adelante. Pero vamos a ver entonces lo que es la presión. La presión vendría a ser la fuerza que se ejerce por unidad de área o la fuerza que se ejerce en una superficie. Por lo tanto, vamos a ver que esta presión puede ser calculada. Y esta presión puede ser calculada a través de la siguiente fórmula. Presión va a ser igual a fuerza entre área. Entonces, un dato bastante importante en este caso es que la presión va a ser inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si disminuye mi área o mi unidad de área, entonces aumenta mi presión. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque esto lo podemos aplicar al momento de poner un inyectable, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la jeringa, tenemos la aguja, y vamos a ver que la aguja tiene una unidad de área muy pequeña. Entonces, si yo ejerzo una pequeña fuerza, esto me va a permitir alcanzar grandes presiones o generar bastante presión. ¿Por qué? Porque si disminuye el área, aumenta la presión. Entonces, al ser el área pequeña de la aguja, si yo ejerzo poca fuerza, utilizando, mira, un solo dedo, puedo generar gran presión y esto va a permitir que la aguja pueda atravesar las capas de la piel, ¿no? Puede llegar, y bueno, la profundidad va a depender del tipo de inyección que se realice, ¿no? Puede ser intramuscular, subcutánea, etc. Pero en sí, quiero que se queden con eso, ¿no? Que si el área disminuye, aumenta mi presión. ¿Y cuál va a ser la unidad de medida de la presión? Va a ser el pascal, ¿no? Ahora, otro concepto es la presión hidrostática. La presión hidrostática vendría a ser la presión que ejerce un fluido en reposo. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo poder calcular esta presión hidrostática. Entonces, supongamos que nosotros vamos a tener un recipiente y este recipiente lo vamos a llenar de agua. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo caer una moneda? O yo introduzco una moneda sobre este recipiente. Entonces la moneda se va a ir al fondo del envase o al fondo del recipiente. Entonces, ¿qué vendría a ser la presión hidrostática? La presión hidrostática vendría a ser la fuerza que me ejerce este fluido, en este caso el agua, que se encuentra en reposo, sobre esta moneda, de tal manera de que la fuerza que ejerce va a impedir que la moneda regrese a la superficie. Por eso es que la moneda se queda al fondo, porque la presión ejercida por el agua está haciendo ese trabajo justamente. Entonces, imaginariamente vamos a ver que sobre esta moneda va a haber una columna invisible, como si fuera una pila de monedas, ¿no? Va a haber una columna invisible que va a estar soportando esta moneda, es decir, la fuerza que me ejerce el agua va a ser representada como una columna. Entonces yo puedo determinar esta fuerza de aquí. ¿Cómo? A través de los siguientes parámetros o de las siguientes variables. En primer lugar, vamos a necesitar lo que es la densidad. La densidad vendría a ser igual a la masa entre el volumen. Y si nosotros arreglamos esta fórmula, podemos ver que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Luego vamos a tener otro parámetro que es el volumen, ¿no? El volumen vendría a ser igual al área por la altura, o el área de la base por la altura.
Y vamos a poder unir estas dos fórmulas. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la masa va a ser igual a la densidad, pero acá podemos reemplazarlo, ¿no? Podemos reemplazar. Por lo tanto, masa vendría a ser igual a densidad por área por altura. Y esta vendría a ser nuestra fórmula 1. Ahora, como estamos hablando de presiones, habíamos mencionado hace una diapositiva cómo se calculaba la presión, ¿verdad? La presión aquí era igual a la fuerza entre el área. Pero en este caso, ¿qué vendría a ser la fuerza? En este caso, la fuerza vendría a ser el peso que está soportando esta moneda. Por lo tanto, lo podemos ver de otra forma o arreglar de otra forma esta ecuación, teniendo lo siguiente. En este caso, vamos a ver que la presión va a ser igual a la masa por la gravedad entre el área. Y ahora sí vamos a poder unir nuestras dos ecuaciones. Entonces, si nosotros unimos estas dos ecuaciones, nos va a quedar la siguiente. Presión hidrostática va a ser igual ¿a qué? A la masa, pero aquí vamos a reemplazarlo, ¿no? Acá podemos reemplazar. Entonces, la presión va a ser igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad. ¿Y todo sobre qué? Sobre el área. Entonces, eliminamos y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que la presión hidrostática va a ser igual a la altura por la densidad por la gravedad. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Ahora les hago una pregunta, entonces, si no hay dudas. ¿Esta fórmula puede ser utilizada tanto para líquidos como para gases? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Pueden poner en el chat si no quieren prender su micro. No dicen. Bueno, tiene razón, ¿no? Su compañera. En este caso, esta fórmula no puede ser aplicada tanto para líquidos como para gases. ¿Por qué? Porque acá tenemos un parámetro bastante importante, que es la densidad, ¿no? La densidad en los líquidos va a ser constante. Por lo tanto, aplicar esta fórmula va a ser muy útil, dado que la densidad no va a variar mucho. Se va a mantener relativamente constante. A diferencia de los gases, que estos sí van a tener diferentes densidades de acuerdo al lugar donde se ubiquen. Por ejemplo, si se encuentran en la profundidad de un recipiente, pueden ejercer mayor presión, mayor densidad, perdón. Es por esto que esta fórmula solo es utilizada para los líquidos, no se olviden. Solo para líquidos. Y bueno, ahora tenemos la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que en ausencia de gravedad y sin considerar el peso del fluido, la presión del fluido en reposo va a ser la misma en todas partes. Básicamente nos dice lo siguiente, nosotros aquí tenemos nuestro fluido y sin considerar la gravedad y el peso, vamos a ver que si se ejerce una fuerza o una presión sobre este fluido, lo que va a pasar es que esta presión se va a distribuir equitativamente en cada una de las partes de este fluido. Es decir, que en este punto A vamos a tener A más la presión ejercida, B más la presión ejercida y C más la presión ejercida. Entonces no se olviden, ley de Pascal nos dice que el fluido en reposo, si ejerce una presión, esto se va a distribuir equitativamente en todas las partes del fluido.
Ahora sí vamos a ver uno de los puntos más importantes de esta primera parte de lo que es hidrostática 1, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice lo siguiente: todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba equivalente al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, para poder entender un poco cómo es que Arquímedes llegó a esta conclusión, vamos a recordar un poco la historia de Arquímedes. Entonces, era más o menos los años 287 a.C. aproximadamente. Aquí teníamos a lo que es el rey Herón, que era el rey de Siracusa, Italia. ¿Y qué es lo que pasó en esa época? Como todo rey quería darse sus gustos, ¿no? Entonces, él quería realizar o quería tener una corona de oro. Entonces, como es un rey, usualmente no tiene las capacidades o los talentos como para poder confeccionarlo por sí mismo. Entonces le pidió a un joyero que le confeccione una corona hecha de oro. Obviamente el rey le iba a dar lo que era la materia prima, es decir, el oro, al joyero para que se lo realice. Entonces le entregó y al cabo de 1 o 2 semanas, el joyero le entregó una corona. Ahora, el rey, como ya había tenido coronas anteriores de oro, él sospechaba un poco, pensaba que lo habían engañado porque sentía un poco diferente la corona. Entonces, como no tenía prueba suficiente para poder recriminarle al joyero, lo que pasó es que le preguntó a Arquímedes, o le encomendó esta misión. Le dijo: determina si esta corona es de oro, pero le puso una condición, que no podía dañar la corona. Entonces Arquímedes estuvo varias semanas pensando cómo poder solucionar esto, porque no podía dañar la corona. Entonces un día, cuando estaba sumergido en una bañera, se iba a dar un baño, se dio cuenta de que cuando se sumergía, aumentaba el nivel del agua de la bañera. Entonces ahí se dio cuenta y ya puso en práctica este nuevo descubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pesó la corona de oro y luego, con un objeto del mismo peso de la corona, también de oro, y luego pesó otro objeto de plata con el mismo peso de la corona. Entonces ya tenía tres objetos: un objeto con el peso de la corona de oro y un objeto con el peso de la corona de oro, pero de plata. Entonces, cuando lo sumergía, se daba cuenta que el volumen desplazado en el objeto de oro, en el objeto de plata, era diferente. Entonces, para poder solucionar esto, ¿qué iba a hacer? Iba a sumergir la corona, y si esta era de oro, debía desplazar el mismo volumen que la corona, que el objeto de oro. Ahora, ¿qué es lo que pasó al final? Pues sumergió la corona y se dio cuenta que el volumen desplazado no era igual ni al de oro ni al de plata. Por lo tanto, él llegó a la conclusión de que posiblemente esta corona era una combinación de oro con plata y otros metales. Y de esta manera el rey resultó siendo engañado, ¿no? Entonces, es de esta manera en cómo Arquímedes logró llegar a esta conclusión, y postuló lo siguiente: que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba equivalente al peso del volumen del líquido desalojado. En otras palabras, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos un recipiente, y este recipiente va a estar lleno de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo sumerjo un objeto? En este caso vamos a ver que lo hemos sumergido parcialmente. En este caso vamos a ver que el nivel del agua va a aumentar porque está sumergiendo un objeto. Entonces, lo que está permitiendo que este objeto esté sumergido, o esté flotando, mejor dicho, es que va a haber una fuerza de empuje ejercida por el mismo fluido, en este caso el agua, y también va a haber una fuerza o una fuerza contrarrestando eso, que vendría a ser el peso del objeto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Arquímedes? Arquímedes nos dice lo siguiente: que el volumen desplazado, este es el volumen desplazado, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual
otro color, va a ser igual al volumen del objeto sumergido, al volumen sumergido. Eso es lo que nos dice Arquímedes. Entonces, resumiendo, vamos a ver. Si yo introduzco un objeto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el nivel del fluido. Si aumenta el nivel del fluido, vamos a ver que esta parte aquí de verde vendría a ser lo que es el volumen desplazado. Y esta parte que está dentro del fluido es el volumen que está sumergido del objeto. Y lo que nos dice Arquímedes es que el volumen desplazado va a ser igual al volumen sumergido. Por otro lado, vamos a ver que sobre este objeto van a estar ocurriendo dos fuerzas principalmente. Uno que es el peso del propio objeto, que hace que el objeto se hunda, y lo otro que es la fuerza de empuje ejercida por el fluido, que vendría a ser esta flecha de aquí, ¿no? Que hace que el objeto no se vaya hacia el fondo, ¿no? Sino que lo lleva a la superficie. Entonces, van a haber tres circunstancias en la cual va a ocurrir lo siguiente. Uno, en el que el peso sea mayor que la fuerza de empuje. Dos, en que el peso sea igual a la fuerza de empuje. Y tres, que el peso sea menor a la fuerza de empuje. Entonces, ¿qué creen que pase en este punto, cuando el peso sea mayor a la fuerza de empuje? ¿Qué creen que pase? ¿Se hunde, flota, se queda sumergido? Flota, claro. Con, perdón, flota. Cuando el peso es mayor, ojo, cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje, entonces se va al fondo, es decir, se va a hundir. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que la fuerza de empuje, perdón, el peso del objeto era el que me enviaba al fondo. Entonces, si el peso es mayor a la fuerza de empuje, entonces no va a haber fuerza que me envíe este objeto a la superficie. Entonces, como gana el peso, se va a hundir. Entonces, cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje, se va a hundir. Cuando el peso es igual a la fuerza de empuje, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a quedar sumergido. Entonces, vamos a poner aquí la representación para que no se olvide. Entonces, cuando el peso es mayor, ¿qué va a pasar? El objeto se hunde, se va hacia el fondo. No se olviden. Cuando el peso es igual a la fuerza de empuje, entonces se va a quedar sumergido. Es decir, se va a quedar ahí. Ni va a estar al fondo, ni va a estar en la superficie. Y cuando la fuerza de empuje es menor, perdón, cuando el peso es menor a la fuerza de empuje, ¿qué va a pasar? Se va a quedar flotando, ¿no? Como el caso de aquí que habíamos visto el ejemplo. Se va a quedar flotando. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Entonces no se olviden. Igual ahorita vamos a verlo de nuevo para que no se confundan. Y otro punto también que me olvidaba mencionarles es que esta fuerza de empuje puede ser calculada. Esta fuerza de empuje, ¿cómo se va a calcular? A través de lo siguiente. Vamos a ver que la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Entonces, dos puntos a tener en cuenta.
Uno, la fórmula que habíamos visto, que la fuerza de empuje era igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el volumen de un cilindro, ¿a qué va a ser igual? A pi por radio al cuadrado por altura. Y la densidad del agua, porque nos mencionan agua, ¿cuánto es? Es 1000 kilogramos, ¿no? Por metro cúbico. Ya chicos, a ver, intenten resolverlo con esos tres datos que les he dado. Intenten y ponen su respuesta ahí por el chat. O si quieren pueden prender su micro. Bueno, un dato que les doy para que se les haga más fácil es que lo que te piden es calcular la fuerza de empuje. Entonces, ¿tienes densidad? Sí, porque le acabamos de decir. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Y tenemos gravedad? Sí, porque la gravedad usualmente es 9,8, ¿no? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces solo les faltaría poder hallar el volumen sumergido y ya con eso tendrían la respuesta. Pero ¿cómo hay en este volumen sumergido? Ya, para eso deben tener en cuenta el concepto anterior del principio de Arquímedes que habíamos mencionado y también el volumen del cilindro. Intenta resolverlo y ponen sus respuestas por el chat para poder corroborarlo. A ver chicos, ¿todavía? Sí. Bueno, 2 minutos más y si no lo resolvemos juntos.
Bueno, entonces chicos, vamos a resolverlo. Entonces, volvemos a leer el ejercicio. Me dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. Entonces nos dice que vamos a tener un cilindro. Este cilindro va a tener ciertas características, ¿no? ¿Qué nos dicen? Radio, 2 metros. Altura, 4 metros. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que lo vamos a sumergir en agua, ¿no? Nos dicen que este objeto o este cilindro lo tenemos que sumergir en agua, ¿no? Entonces se sumerge completamente, nos dicen. Completamente o totalmente en agua. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros sumergíamos un objeto? Aumentaba el nivel, ¿no? Aumentaba el nivel. ¿Y qué correspondía a esto? El volumen desplazado, ¿no? ¿Y qué correspondía a esto? Todo esto vendría a ser el volumen sumergido. Entonces, ¿qué es lo que nos pide esta fórmula? Nos piden hallar el volumen, o tenemos que hallar el volumen del cilindro, ¿no? Porque nos dan los datos. Nos dicen que el volumen del cilindro va a ser igual a ¿cuánto? A pi por radio al cuadrado por altura. Entonces el volumen del cilindro va a ser igual a 3.14, bueno, 3.1416 por el radio al cuadrado, que es 2 metros al cuadrado, por la altura, que vendría a ser 4. Entonces resolvemos todo eso, lo pueden resolver si gustan, y nos va a dar lo siguiente, que el volumen del cilindro, ¿cuánto va a ser? 50.265 metros cúbicos. Entonces, ¿qué nos faltaba aquí en la fórmula? El volumen sumergido, ya lo hemos hallado. 50.265 metros cúbicos. Entonces, la fórmula para hallar la fuerza de empuje era igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Entonces, esto ya lo hallamos, o bueno, eso ya lo debemos saber, que está aquí, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos, y la gravedad también lo tenemos, y ya acabamos de hallar lo que era el volumen sumergido. Por lo tanto, solo tendríamos que poder reemplazar. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos por el volumen sumergido, que es 50.265 metros cúbicos, y por la gravedad, que vendría a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, se va, se va, y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría lo siguiente, que la fuerza de empuje vendría a ser ¿cuánto? 492.597 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Es Newton, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Todo claro, sí?
Bueno, entonces pasamos. Ahora tenemos la relación entre la fuerza de empuje y la densidad. Nos dice, cuanto más denso sea un fluido, habrá mayor presión en él y se ejercerá una mayor fuerza de empuje. ¿Qué quiere decir? Que si un fluido tiene mayor densidad, entonces tiene la fuerza de empuje también será mayor. Por ejemplo, tenemos el agua de mar que es 1025 kilogramos por metros cúbicos y agua de piscina que es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, en estos casos, ¿dónde creen que sea más fácil flotar? ¿En el mar o en la piscina? ¿En la piscina o en el mar? ¿Dónde creen que sea sea más fácil flotar? En la piscina. Bueno, en realidad es en el mar. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que mayor densidad, mayor fuerza de empuje. Por lo tanto, en el agua de mar tenemos que hay 1025 kilogramos por metros cúbicos, por lo tanto la densidad es mayor. Entonces la fuerza de empuje ejercida por el mar también va a ser mayor. Es decir, que en el mar es más fácil flotar. Y ahora tenemos tres parámetros que ya habíamos mencionado sobre el peso y la fuerza de empuje. Primero, si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se hunde, no se olviden. Cuando el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se hunde. Entonces, el volumen desplazado va a ser igual al volumen del objeto y la densidad del objeto va a ser mayor a la densidad del líquido. Luego, si el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje, entonces el objeto flota. No se olviden, el objeto flota y el volumen desplazado es igual al volumen del objeto que se encuentra debajo de la superficie del líquido y la densidad del objeto va a ser menor a la densidad del líquido. Y en tercer lugar, si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, estas van a estar en equilibrio. Por lo tanto, el objeto se va a quedar suspendido dentro del líquido. Justamente lo que habíamos mencionado en la parte del principio de Arquímedes, ¿no? Si el peso es mayor, se hunde. Si el peso es igual, se queda suspendido. Y si el peso es menor, flota. Fíjense con esos tres conceptos, básicamente. Entonces, no se olviden que en este caso, este punto también es bastante importante, que si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, entonces esto se va a considerar como un empuje neutro. Las densidades van a ser iguales. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, entonces supondré que sí, todo claro. Ahora vamos a hablar de otro concepto, que es la viscosidad. La viscosidad se puede definir como la resistencia que tiene un fluido a fluir, básicamente. Entonces, la característica de un fluido que va a tener resistencia o tiene bastante viscosidad va a ser que sus fuerzas de cohesión o sus fuerzas cohesivas van a ser mayores. Entonces, como van a ser mayores, va a ser difícil que se pueda desplazar este objeto y por lo tanto va a ser un flujo lento. Entonces, como estas partículas van a tener esta dificultad de poder separarse unas de otras, vamos a ver que este objeto va a ser difícil que se desplace y por tanto va a generar cierta resistencia a poder fluir. Las dos preguntas que usualmente hacen bastante es, ¿cuál es el fluido con mayor viscosidad? El fluido con mayor viscosidad es el vidrio, no se olviden. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es un fluido plástico? Ahí hay dos respuestas, plomo o vidrio. Pero si les preguntan cuál es el fluido con mayor viscosidad, entonces solo sería el vidrio. Ojo con eso. Por otro lado, nos vamos al otro extremo. ¿Cuál es el fluido con menor viscosidad? Entonces sería el helio líquido, no se olviden.
Esos dos datos, no se olviden, bastante importante. Y ahora este concepto ya lo habíamos visto en la parte de gases, es la tensión superficial. ¿Qué era la tensión superficial? A nivel alveolar, ¿qué es lo que pasaba? Que íbamos a tener una capa en la superficie que iba a estar compuesta por moléculas de agua, y estas moléculas de agua tenían la capacidad de poder contraerse, iban a estar bien unidas e iban a tener la capacidad de poder contraerse para expulsar el aire de los alveolos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba durante la expiración? Durante la expiración, esta tensión superficial genera esa contracción para eliminar el aire, expulsar el aire. Sin embargo, si no hubiera una fuerza que controle esto, ¿qué pasaría? Que el alveolo se colapsaría. Entonces se dice que el alveolo tiende a colapsar por la tensión superficial. Y había un líquido o una sustancia que me evitaba eso. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan cuál era esa sustancia que evitaba que mi alveolo se colapse? Que lo habíamos visto en gases. Por el chat, si quieren, pueden poner si no quieren prender su micro. Nadie de verdad, chicos. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, para que no se olviden, es el surfactante pulmonar, ¿no? Surfactante pulmonar. ¿Y cuál era el otro nombre que recibía? Agente tensioactivo, ¿no? Entonces, este surfactante pulmonar tenía esa función de reducirme la tensión superficial para evitar que mi alveolo se colapse. ¿Se acuerdan por qué células era producido este surfactante pulmonar? ¿Se acuerdan? No se olviden, neumocitos, tipo uno, tipo 2. Tipo 2, muy bien. ¿Y cuál era el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar? ¿Alguien se acuerda? También lo mencionamos. Entonces no se olviden, el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar es el dipalmitoil fosfatidilcolina. No se olviden, eso suelen preguntar bastante. En uno, en dos, tres exámenes creo que lo he visto. O en pasitos, si no me equivoco. Pero sí, sí, bastante preguntado eso. El fosfolípido más importante del surfactante pulmonar es el dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Y cuál era la importancia del surfactante pulmonar en la aplicación clínica? Era justamente lo que habíamos mencionado en la clase de gases. Durante la gestación, ¿cuándo se producía el surfactante pulmonar? Algunos dicen a fines del sexto mes, otros dicen a inicio del séptimo mes, que a ese nivel ya se producían lo que eran pequeñas cantidades de surfactante pulmonar, pero no era hasta unas semanas antes del nacimiento o del parto donde se producían grandes cantidades. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando había un neonato prematuro? ¿Qué era lo que pasaba? Era que no iba a producir la suficiente cantidad de surfactante pulmonar como para poder evitar que este alveolo se colapse. ¿Y que desarrollaba? La dificultad respiratoria neonatal, ¿no? Entonces, por eso la importancia del surfactante pulmonar, no se olviden. Y bueno, aquí tenemos una imagen de un insecto que tiene la capacidad de poder pararse básicamente en la superficie del agua. ¿Y esto por qué? Porque habíamos mencionado que el surfactante, la tensión superficial, era una capa que se encontraba en la superficie e iba a estar compuesta por moléculas de agua que iban a estar bien unidas. Entonces, como este insecto no tiene tanto peso, no ejerce tanta fuerza como para poder romper
esta capa se puede quedar suspendido, ¿no? ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda de hidrostática 1? Si no, para pasar ya de una vez a hidrostática 2. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver hidrostática 2. Para esto vamos a ver algunas generalidades de lo que es la fisiología cardíaca. Vamos a tener nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón lo podemos dividir en 4 cavidades. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo se da el paso de sangre a través del corazón? Sabemos que de los tejidos se recogen todos esos productos de desecho, principalmente el CO2, para poder llevarlos a los pulmones y poder ser eliminados, ¿no? Poder ser expulsado a través de la expiración. Entonces, todas las venas van a desembocar ya sea en la vena cava superior o inferior y van a llegar a la aurícula derecha. Entonces, toda la sangre venosa va a llegar a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, esta aurícula va a comenzar a llenarse de sangre porque está llegando a través de las venas, cava superior e inferior. Entonces, como esta aurícula va a comenzar a ganar volumen, va a aumentar su volumen, ¿no? Va a aumentar su volumen y esto va a generar que tenga mayor presión. Y habíamos mencionado que cuando hay una gradiente de presión, esto permite el traslado del fluido. En este caso, como la aurícula derecha va a tener mayor presión que el ventrículo derecho, esto va a generar que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Entonces comienza a pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Y eso a través de quién? De esta valvulita de aquí, no se olviden. La válvula tricúspide. Entonces se abre la válvula y comienza a pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho por la gradiente de presiones. Entonces llega un punto en que este ventrículo derecho, como está recibiendo sangre, va a aumentar su volumen. Aumenta su volumen y gana mayor presión. Entonces llega un punto en que este ventrículo derecho va a superar la presión de la aurícula derecha. Entonces, técnicamente, ¿qué debería pasar? Debería regresar la sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Entonces, para que no se dé ese retorno de sangre, ¿qué es lo que pasa? Se cierra esta válvula. Se cierra la válvula tricúspide y eso evita que la sangre del ventrículo derecho regrese a la aurícula derecha. Ahora, pasa lo mismo acá. El ventrículo derecho gana volumen, gana presión y supera a la presión de la arteria pulmonar. Entonces, en este caso se va a abrir otra válvula. Se abre la válvula del tronco pulmonar o simplemente válvula pulmonar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ahora pasa la sangre del ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar. Pasa la sangre y es llevada a los pulmones para poder oxigenarse y poder darse ese hematosis, ¿no? Que habíamos visto en la parte de gases. Ahora, ¿qué pasa? Llega a los pulmones, se oxigena y regresa al corazón, pero ahora regresa a través de ¿qué? De las venas pulmonares, como vemos aquí. Vamos a ponerle otro color. Llega toda la sangre oxigenada que viene de los pulmones hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Entonces va a pasar lo mismo que en la aurícula derecha. Como está llegando sangre, la aurícula izquierda va a comenzar a ganar volumen, supera la presión del ventrículo izquierdo y se abre una válvula. Se abre la válvula, en este caso que se abre, la válvula mitral. Igual, este ventrículo izquierdo comienza a ganar volumen porque está viniendo de la aurícula izquierda y para que no regrese la sangre, ¿qué es lo que pasa? Se cierra la válvula. Se cierra. Entonces, el ventrículo izquierdo comienza a ganar volumen, comienza a ganar presión, supera la presión de la arteria aorta y pasa la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y ya esta se encarga de inyectar a todos los tejidos, ¿no? Se va a encargar de llevar todo el oxígeno a los tejidos. ¿Y a través de qué válvula lo va a hacer en este caso? A través de la válvula aorta. Entonces, en resumen, vamos a tener dos cosas.
Uno, las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares, que como su mismo nombre lo dice, van a ser válvulas que se van a encontrar entre la aurícula y el ventrículo. Por lo tanto, tenemos dos, la válvula tricúspide que habíamos dicho en la parte derecha del corazón y la válvula mitral en la parte izquierda del corazón. Por lo tanto, tenemos dos, ¿no? Tricúspide y mitral. Ojo, la válvula mitral también se le conoce como válvula bicúspide. Y en segundo lugar vamos a tener las válvulas sigmoideas o semilunares, que en este caso también van a ser dos. ¿Cuáles? Esta de aquí, la válvula del tronco pulmonar o válvula pulmonar, y la aórtica, ¿no? Que habíamos mencionado. Y aórtica. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, entonces, no se olviden que estos procesos ocurren simultáneamente, es decir, a la par que se comienza a llenar la aurícula derecha, también se llena la aurícula izquierda. No es que primero se llena esta aurícula, luego van los pulmones y regrese, sino que este proceso pasa simultáneamente, tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. Otro punto bastante importante, bueno, que en este caso es más que todo para conocimiento de ustedes, no creo que les venga en el examen, que es los ruidos cardíacos. En este caso vamos a ver el primer y segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco va a estar determinado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco va a estar determinado por el cierre de las válvulas semilunares. Eso es más que todo para conocimiento de ustedes. Ahora vamos a hablar acerca de la presión arterial. Si saben si saben el concepto de presión, van a saber el concepto de presión arterial. ¿Cuál era el concepto de la presión? Era la fuerza que se ejercía por una unidad de área o en una superficie. Por lo tanto, la presión arterial vendría a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Y vamos a tener dos presiones, ¿no? La presión arterial sistólica, que es la contracción ventricular o corresponde a la contracción ventricular, y el volumen normal o el valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica, que corresponde al llenado ventricular, es decir, el periodo de relajación, y el valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Consideraciones para tomar la presión arterial. Uno, que el paciente debe estar, bueno, no debe haber realizado ejercicio por lo menos 30 minutos antes, no debe haber consumido café en el desayuno, o haber consumido café en la última hora, o últimas 2 horas, y debe estar tranquilo, porque puede darse el caso en que se da lo que es el síndrome de la bata blanca, no sé si habrán escuchado. El síndrome de la bata blanca es cuando el paciente se realiza las mediciones en su casa y está en valores normales, pero ¿qué pasa cuando está frente a un doctor o lo realiza el doctor la toma de la presión? Estos valores aumentan, más que todo por tensión del paciente, porque se pone nervioso. Entonces, debes asegurarte de que el paciente esté en un estado de tranquilidad, relajado, para que no haya alteración de los valores. Ahora, les hago una pregunta. ¿Dónde se toma la presión arterial? ¿O en qué brazo se toma la presión arterial? Claramente se puede tomar en los dos, ¿no? Pero ¿en cuál se suele tomar más? ¿Y por qué? En el izquierdo, ¿tienes alguna idea de por qué? ¿O alguien tiene idea del por qué se toma en el lado izquierdo?
¿Nadie, chicos? Bueno, una de las respuestas que nos dan, o una de las respuestas más comunes que les dan, es que se toman el izquierdo porque el corazón anatómicamente está más orientado hacia el lado izquierdo. Y bueno, hasta cierto punto podría ser una buena razón, pero en realidad es por lo siguiente. Nosotros acá tenemos lo que es el callado, o el callado de la aorta, básicamente. Y habíamos mencionado que la aorta era la que se encargaba de poder eyectar toda la sangre para llevar el oxígeno hacia todos los tejidos, ¿no? Entonces lo va a hacer a través de ciertas arterias. Uno, que es la arteria subclavia izquierda. Dos, que es la carótida izquierda. Y tres, que es el tronco innominado o tronco brachiocefálico, donde van a salir dos arterias, la subclavia derecha y la carótida derecha. Ahora, ¿por qué se toma en el lado izquierdo? Porque aquí tenemos que la subclavia izquierda. Ahora, abro paréntesis. ¿Alguien sabe en qué arteria se toma la presión arterial? ¿Cuál es el nombre de la arteria? ¿Nadie, chicos? Entonces no se olviden, es de suma importancia que lo recuerden ya toda la vida. La presión arterial se toma sobre la arteria braquial, o también llamada arteria humeral. No se olviden. Entonces, como habíamos mencionado, de esta callado de la aorta iban a ser la subclavia izquierda, carótida izquierda y el tronco brachiocefálico. Ahora, énfasis en la subclavia izquierda. Esta subclavia izquierda, cuando llegue al borde inferior de la costilla, de la primera costilla, se va a convertir en la arteria axilar. Luego esta arteria axilar va a seguir viajando y cuando llegue al borde inferior del músculo pectoral mayor, se va a convertir en la arteria braquial o la arteria humeral. Entonces, como vemos, cuando nosotros realizamos una toma en el brazo izquierdo, estamos tomando sobre la arteria braquial que nace de la subclavia izquierda. Y como la subclavia izquierda sale directamente del callado de la aorta, entonces la medición se puede decir que es un poco más exacta. Por otro lado, si lo tomáramos en el brazo derecho, vemos que la subclavia derecha no nace directamente del callado de la aorta, sino que primero nace del tronco brachiocefálico. Entonces, como no nace directamente, es un poco más inexacto. Pero obviamente la presión se suele tomar en los dos brazos. O sea, lo ideal es que se tome en los dos brazos y no debe haber mucha diferencia. Alrededor creo que lo máximo es 10 milímetros de mercurio. Más o menos por ahí es la diferencia que se debe haber, la diferencia máxima que debe haber entre ambos brazos. Pero ahora ya saben por qué se toma del brazo izquierdo. Porque de la arteria subclavia izquierda sale la arteria braquial izquierda y como esta sale directa del callado de la aorta, tiene un mayor grado de exactitud. Ahora tenemos la clasificación. Bueno, la clasificación de la presión arterial va a depender bastante de la asociación o de la guía que sigan. Acá tenemos de la Asociación Americana las categorías para poder determinar la presión arterial. Tenemos la presión arterial normal de 120 o menos y la presión arterial diastólica de 80 menos. Lo consideramos elevado cuando está entre 120 y 129 y cuando la diastólica está entre 80 o menos. Luego ya hipertensión estadio 1 cuando está entre 130 y 139, o la diastólica entre 80 y 89. Luego estadio 2 cuando se encuentra de 140 a más, o la diastólica cuando esté en 90 a más. Y ya es una emergencia hipertensiva cuando la presión es 180 o más y la diastólica 120 o más. Y luego tenemos otra clasificación, que es la guía, de acuerdo a la guía europea, que bueno, aquí lo pueden observar y ya lo pueden leer más a detalle ustedes solos, pero más que todo es bastante parecida, solo que aumenta un grado más y también lo considera una normal alta, ¿no? Y esta parte sí es bastante importante que lo recuerden. La presión arterial media va a ser la presión promedio del tránsito de sangre por todo el sistema arterial. Y lo que me importa en este caso es que se acuerden esta fórmula, que siempre preguntan o hay un ejercicio sobre esto. La presión arterial media va a ser igual a ¿cuánto? A la presión diastólica
más la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, y esto entre 3. Y la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, es decir, la resta. Por lo tanto, también pueden abreviarlo de esta manera. La presión arterial media que va a ser, la presión arterial media que va a ser igual a la presión arterial diastólica más la presión de pulso entre 3. Es otra forma en la cual lo pueden ver, ¿no? Y aquí tenemos un ejercicio. A ver, les doy 5 minutos para que puedan resolverlo y pueden, si gustan, pueden prender su micro y darnos su respuesta y corroboramos o pueden dejarlo en el chat, ¿no? No hay problema. Entonces, 5 minutos y resolvemos. Entonces, les voy leyendo. El enunciado dice lo siguiente: si una persona acude al médico y el medir de la presión arterial se nota en la historia clínica el siguiente valor, presión arterial 125/80 milímetros de mercurio, determine la presión arterial media y la presión de pulso. A ver, chicos, sus respuestas todavía no terminan. Acá les pongo la fórmula para que a ver, se acuerden. Y 95. A ver, vamos a ver si es correcto. Nos dicen 95. 95 es la presión de pulso y 95 es la presión arterial media. Presión arterial media. A ver, vamos a ver. Entonces, si es que les viene este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica. Entonces, aquí nos dicen que la presión es igual a ¿cuánto? 125/80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, el primer número siempre va a corresponder a lo que es la presión sistólica. Y el segundo corresponde a lo que es la presión diastólica. Entonces, primero vamos a hallar la presión de pulso. La presión de pulso, ¿cuánto era? La presión sistólica menos la presión diastólica. Es decir, la presión de pulso va a ser igual a 125 menos 80. ¿Y cuánto es esto? 45, si no me equivoco, ¿no? Sí, 45.
Entonces la presión de pulso es 45 milímetros de mercurio. Ahora, ya tenemos la presión de pulso. Ahora vamos a ver la presión arterial media. La presión arterial media va a ser igual a ¿cuánto? A la presión diastólica más la presión de pulso, que ya lo hallamos, entre 3. Por lo tanto, la presión diastólica, ¿cuánto es? 80. Más la presión de pulso, ¿cuánto es? 45 entre 3. Finalmente, ¿cuánto nos quedaría? 85 más 15, igual a 95. Entonces, estaría bien la respuesta de su compañera, ¿no? 95 es la respuesta de la presión arterial media y 45 es la respuesta de la presión de pulso. Entonces, esto sí, ya traten de acordárselo ya de por vida, porque lo van a ver muy seguido. La presión arterial media usualmente es uno de los criterios del SOFA, que ya lo van a ver más adelante todavía, que sirve para poder identificar lo que es cuando una persona está con sepsis, ¿no? Entonces, la presión arterial media es bastante importante porque es un criterio clínico que me permite determinar si una persona tiene sepsis. Uno de los criterios, también hay otros, pero justamente esto es bastante importante. Así que traten de recordarlo. Y ahora tenemos ya una parte más que todo práctica, que seguramente ya lo habrán hecho no de forma práctica en PBM. Ya tenemos lo que es la medición de la presión arterial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, acá se lo saltan, pero es identificar, ¿no? La arteria braquial. Una vez sientas el pulso de la arteria braquial, ahí colocas lo que es el manguito y logras inflarlo, ¿no? Lo inflas y esto debe superar a la arteria o la presión de la arteria braquial de tal manera que va a colapsarse esta arteria y no vas a ocultar ningún ruido. Usualmente lo subes hasta 160 más o menos por ahí. 160. Esto va a depender bastante si la persona es hipertensa. Si la persona es hipertensa usualmente tienes que elevar un poquito más hasta 170, 180, pero usualmente una persona normal en 140, 150 ya usualmente ya no se escucha. Ojo también, no suban muy rápido. Por ejemplo, ya llegan a 130 más o menos, 140. Traten de subirlo un poco más despacio porque también he visto gente que lo sube muy rápido hasta 160, 180 y eso también no es adecuado. Traten de subirlo un poco rápido hasta 130, 140 y ahí ya suben un poco más lento. Luego, una vez que ya no ocultan ningún ruido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es comenzar a desinflar, ¿no? El manguito. Van desinflando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando escuchen el primer ruido, que es lo que va a corresponder a la presión arterial sistólica. No se olviden, cuando inician los ruidos de Korokov, se determina la presión arterial sistólica, el primer ruido. Luego continúas desinflando, sí, bueno, desinflando el manguito y vas a escuchar los ruidos. Y ahora sí, vas a comenzar a escuchar los ruidos, vas a comenzar a escuchar los ruidos y va a llegar un punto donde ya desaparecen los ruidos. Y ya eso corresponde a lo que es la presión arterial diastólica. Entonces, presión arterial diastólica, primer ruido, que se ausculta, y presión arterial distólica cuando ya desaparecen los ruidos. Entonces, ¿cuánto es la presión óptica? 12 sobre 8, ¿no? O sea, 120 sobre 80. 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Sistólica, diastólica, no se olvide. Otro punto bastante importante que estamos, bueno, esto creo que es la penúltima, sí, la penúltima diapositiva, es la presión venosa. La presión del sistema, bueno, el sistema venoso en sí va a ser convergente, es decir, que va a llevar de regreso la sangre al corazón. ¿Qué quiere decir convergente? De que todas las venas de nuestro cuerpo van a converger en un solo lugar, que justamente lo habíamos visto al inicio de la parte hidrostática 2, que todas las venas llegaban a través de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, ¿no? Entonces todas las venas van a converger en un solo lugar, por eso es que es convergente. Ahora, el sistema venoso, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a trabajar a bajas presiones, pero a grandes volúmenes. Es por esto que el volumen total de sangre, el 75% lo van a tener las venas, el 20% las arterias y los capilares el 5%. Estos valores sí tienen que memorizárselos sí o sí, pues es muy preguntado, probablemente les vayan a preguntar justamente en su parcial, así que ojo con eso.
Y bueno, finalmente ya tenemos los factores que favorecen el retorno venoso. En primer lugar tenemos las válvulas venosas bicúspides o de Galeno. Estas van a ser unas válvulas unidireccionales, es decir, que solo van a permitir el paso o el flujo de sangre venoso hacia el corazón. Por eso es unidireccional. Otro punto importante es que se van a encontrar en extremidades. Solo en extremidades, no se van a encontrar ni a nivel cerebral, no se van a encontrar ni a nivel intratorácico y no se van a encontrar a nivel intraabdominal. Ojo con eso. Solo se van a encontrar en extremidades, ¿no? Principalmente en las piernas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, acá tenemos, ¿no? Esta imagen donde vemos cómo es que se da ese flujo unidireccional de estas válvulas. Esto de aquí que se está abriendo y cerrando son las válvulas de Galeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas válvulas? Que se abren y va a permitir el paso del, del flujo de sangre. Entonces, hay ciertas situaciones o ciertas circunstancias en la cual estas válvulas se van a deteriorar. Entonces, se van a deteriorar y no van a permitir el paso completo de la sangre. Por lo tanto, la sangre se va a comenzar a estancar y esta vena va a comenzar a dilatarse. Entonces, como se comienza a dilatar, se va a comenzar a aumentar el volumen de sangre y se va a hacer visible la vena. Y esto es lo que lo denominamos como varices. Seguramente habrán escuchado ese concepto. Las varices vendrían a ser justamente esa dilatación de las venas por un deterioro en las válvulas. ¿Y esto en qué afecta? Porque cuando ya hay la presencia de varices es porque puede haber una insuficiencia venosa. Y esa insuficiencia venosa va a ser bastante relevante dado que puede generar lo que es una trombosis venosa, ¿no? Entonces, por eso, ojo con eso. No se olviden, las varices vendrían a ser la acumulación de sangre en las venas por deterioro de las válvulas. Luego tenemos en segundo lugar lo que es el masaje o bomba muscular. Seguramente cuando habrán viajado por muchas horas o estén sentados por mucho tiempo, lo que va a pasar a nivel de sus extremidades, sobre todo en las piernas, es que se va a comenzar a acumular o estancar lo que es la sangre. ¿Por qué? Porque no hay un correcto retorno venoso porque los músculos están inactivos. Entonces, cuando tú comienzas a caminar, lo que vas a generar es que estos músculos se contraigan y generen una fuerza que empuje o expulse la sangre venosa hacia el corazón. Es decir, es como si estuviera mejorando o favoreciendo el retorno venoso. Como si supongamos que, bueno, un ejemplo que seguramente habrán visto en pandemia, sobre todo que se viralizó esas bromas en la cual utilizaban una botella de agua como micrófono y cuando le tocaba a la otra persona, lo aplastaban y salía el agua, ¿no? Y le caía a toda la persona. Entonces, supongamos que el agua, la botella vendría a ser mi vena, el agua vendría a ser la sangre venosa, y esa sangre venosa estancada es cuando yo estoy sentado mucho tiempo. Entonces, cuando yo aprieto, estoy generando fuerza. Es como si mis músculos estuvieran trabajando al momento de yo caminar, por ejemplo. Y esto está generando que se expulse la sangre hacia el corazón. Por eso es que se llama masaje o bomba muscular. Y en tercer lugar tenemos la presión negativa del tórax. Habíamos mencionado en la clase de gases que nuestro pulmón iba a estar recubierto por dos pleuras, ¿no? Una pleura visceral y una pleura parietal. Iba a estar pegada ¿a qué? A la pared torácica. Entonces la característica de estas dos pleuras es que entre ambas, en el espacio pleural, íbamos a encontrar una presión negativa, que esta presión negativa era la que permitía que este pulmón se mantenga insuflado, ¿no? Entonces esta presión negativa del tórax va a generar un mejor retorno venoso porque es como si estuviera aspirando la sangre. Por ejemplo, también te vamos a poner otro ejemplo, cuando estás tomando tu refresco, una gaseosa, un agua, etcétera. Usualmente, si lo haces con un sorbete, ¿qué es lo que va a pasar? Tú al succionar el sorbete, ¿qué es lo que va a pasar? Estás generando una presión negativa, estás aspirando el agua para que de esta manera puedas beberla, o el fluido o el líquido que tenga el recipiente. Entonces tú aspiras, generas una presión negativa y vas a ver cómo se succiona
el líquido. Igual ocurre con la presión del tórax. Supongamos que la presión del tórax es esa succión que tú estás generando con tu boca, ¿no? En el sorbete, y eso permite que el fluido pueda llegar al corazón, ¿no? Entonces también favorece el retorno venoso por una presión negativa. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando hay una inadecuada función de estas válvulas, se comienza a aumentar o a dilatar estas venas porque se está acumulando la sangre y esto condiciona a la aparición de varices. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda?